¿Es posible que una persona pueda vivir con varias identidades dentro de una misma mente? El trastorno de identidad disociativa, conocido también como personalidades múltiples, es uno de los fenómenos más enigmáticos y controvertidos de la psicología moderna. Algunos lo consideran una respuesta legítima al trauma, mientras que otros lo ven como una construcción cultural o incluso una invención. Hoy exploraremos la historia, los casos más impactantes, las controversias científicas y las preguntas que siguen sin respuesta en este misterio psicológico. Citó Carl Jung: cada hombre tiene muchas máscaras, pero algunas nunca dejan de ser un misterio. Para entender este fenómeno, es importante remontarnos a sus orígenes históricos. El trastorno de identidad disociativa no es una idea nueva, aunque su comprensión ha evolucionado con el tiempo. Vámonos a los orígenes históricos. En el siglo XIX, casos como el de Louis Bibet, uno de los primeros pacientes diagnosticados, atrajeron la atención de la comunidad médica hacia este fenómeno. Más tarde, en el siglo XX, el caso de Sybil Dorset, nombre ficticio, popularizó las personalidades múltiples y generó un enorme interés público, especialmente tras la publicación de su libro en 1973. Según el DSM-5, el trastorno de identidad disociativa implica la presencia de dos o más identidades distintas, cada una con patrones únicos de percepción, pensamiento y comportamiento. Este trastorno suele estar vinculado a traumas severos en la infancia, como abusos físicos, emocionales o sexuales. Sin embargo, no todos los expertos están de acuerdo con esta definición, lo que nos lleva a las controversias que rodean este trastorno. El trastorno de identidad disociativa no solo ha generado fascinación, sino también un intenso debate en la comunidad científica. ¿Es el trastorno una realidad médica o una construcción cultural? Los defensores del trastorno argumentan que este es un mecanismo legítimo de defensa ante el trauma externo, permitiendo a la mente dividirse para protegerse del dolor. Sin embargo, los críticos sostienen que podría ser una construcción influenciada por la terapia y los medios, especialmente tras la publicación del caso de Sybil, que disparó los diagnósticos en Estados Unidos durante los años 80. Y aunque algunos casos parecen confirmar la existencia de este trastorno, otros generan dudas sobre su autenticidad. Durante los años 80 y 90, el aumento en los diagnósticos del trastorno levantó sospechas sobre su legitimidad. Algunos terapeutas fueron acusados de inducir recuerdos falsos o de alentar a los pacientes a crear personalidades múltiples. Esto generó un intenso debate sobre si el trastorno es un fenómeno real o una influencia creada en contextos terapéuticos. Uno de los casos más emblemáticos de esta controversia es el de Billy Milligan. Billy Milligan, un criminal acusado de múltiples delitos, afirmó que sus 24 personalidades distintas cometieron los crímenes. Fue declarado no culpable por razón de locura, pero su caso sigue siendo objeto de debate sobre si el trastorno fue auténtico o exagerado. Cita anónima: ¿qué es más extraño, una mente dividida o una mente que miente sobre estar dividida? Estas controversias nos llevan a reflexionar más profundamente sobre las implicaciones éticas y científicas de este trastorno. El trastorno de identidad disociativa plantea importantes cuestiones éticas y científicas sobre la mente humana y la psicología clínica. ¿Cuál es el impacto en la psicología? Este trastorno ha permitido comprender mejor los mecanismos disociativos y cómo el trauma puede afectar profundamente la identidad de una persona. Al mismo tiempo, ha generado escepticismo hacia ciertas prácticas terapéuticas, especialmente aquellas relacionadas con la recuperación de recuerdos reprimidos. Pero más allá del impacto psicológico, este trastorno también plantea preguntas éticas complejas. Una de ellas ¿es ético sugerir la existencia de personalidades múltiples en pacientes que podrían ser vulnerables a la influencia externa? ¿Cómo podemos diferenciar entre un trastorno legítimo y uno influenciado por la terapia o los medios? En la actualidad, el trastorno sigue capturando la atención en series, películas y literatura, pero muchas veces perpetúa mitos que no reflejan la complejidad real de este trastorno. El mayor misterio de la mente
no es lo que puede crear, sino lo que puede ocultar de sí misma, citó Sigmund Freud. Ahora reflexionemos sobre los casos más emblemáticos y lo que nos enseñan sobre la mente humana. Vamos a hacer algo de historia complementaria para dejar un poquito más sólido el tema. Es el caso de Sybil. En 1973, el libro y la película sobre Sybil Dorset presentaron un caso con 16 personalidades. Aunque inicialmente fue considerado un ejemplo paradigmático, años después se revelaron inconsistencias en su historia, lo que alimentó el escepticismo sobre el trastorno. Otro caso es el de Billy Milligan, acusado de múltiples crímenes. Milligan afirmó que diferentes personalidades los habían cometido. Su caso desató un debate sobre la responsabilidad legal de las personas con trastorno y sobre la autenticidad del trastorno. Investigaciones recientes han utilizado neuroimágenes para explorar cómo las personalidades múltiples pueden mostrar diferencias reales en la actividad cerebral, lo que podría dar pistas sobre la legitimidad del trastorno de identidad disociativa. Estos casos y estudios nos invitan a reflexionar sobre la profundidad y complejidad de la mente humana. Como reflexión, el misterio de las personalidades múltiples nos desafía a comprender la verdadera naturaleza de nuestra identidad y el impacto del trauma en nuestra psique. ¿Es el trastorno una condición médica legítima o una construcción cultural influenciada por nuestro entorno? Lo que es claro es que este fenómeno nos invita a mirar más de cerca el misterio de quiénes somos y cómo enfrentamos los desafíos de nuestra mente. Cita Carl Jung: no somos uno, sino muchos. El desafío está en aceptar cada parte de lo que somos. Cuéntame, déjame saber en los comentarios qué opinas sobre este tema. ¿Crees que el trastorno de identidad disociativa es una condición real o una invención cultural? Si te interesan más misterios de la mente humana, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestro próximo episodio, donde exploraremos los secretos de los sueños, ventanas al inconsciente. Y recuerda, siempre es bueno un encuentro, pero un encuentro contigo es aún mejor.